Ahora entramos en uno de los pocos apartados que yo considero hiperbragas. ¿Vale? Ese apartado es demencia. Esto es bueno empezar a dejarlo para otro día. Seguro que no. Lo primero que hay que dejar bien claro es que demencia nació inicialmente como una enfermedad psiquiátrica. De ahí que aparezca en nuestro temario en psiquiatría. Después, cuando se empezaron a encontrar ciertas explicaciones físicas a los procesos de demencia, lo transformamos en una enfermedad neurológica. ¿Vale? Y también entra en el tema de viejo, porque la mayor parte de los dementes son personas mayores. Lo primero que tenemos que tener perfectamente claro es el concepto de síntomas cognitivos, porque la demencia es el problema del deterioro cognitivo. ¿Vale? Y aquí hay que dejar perfectamente claro que el ser humano desarrolla dos grandes tipos de demencia. Cuando los seres vivos que probaban el planeta eran dinosaurios, su cerebro llegó hasta este nivel de desarrollo. Esto es un cerebro de dinosaurio. Este es lo que actualmente llamamos diencéfalo. Aquí está el hipotálamo, la hipófisis, aquí está el tálamo, aquí está el tercer ventrículo, aquí están los núcleos de la base. Y está una parte del lóbulo temporal que es el sistema límbico. El sistema límbico controla las conductas más primitivas, las conductas instintivas. Controla el pelearnos, el comer, el beber, el cagar. Esto es lo que produce una demencia subcortical. Cuando se deterioran los elementos que codificaban el antiguo cerebro, tenemos a una persona que no anda bien, tenemos a una persona que tiene problemas de incontinencia, tenemos a una persona cuyo pensamiento es lento, tenemos a una persona que normalmente va a tener patologías que se parecen al Parkinson, ¿vale? En mayor o en menor medida. Esas son las demencias subcorticales. En cambio, cuando los dinosaurios desaparecieron, los mamíferos que surgieron detrás de ellos tuvieron un cambio raro, que no sabemos por qué. Su cerebro, en vez de seguir creciendo a partir de la parte más desarrollada, empezó a crecer por un lado y acabó ocupando todo el cerebro. Por las proteínas. Y apareció lo que se llama corteza cerebral. Por la leche. Todas las funciones que aparecen en la corteza cerebral son los llamados funciones cognitivas superiores. Ahí tenemos la capacidad de hablar y de escribir, la capacidad de dar nombres, la capacidad de leer, la capacidad de entender lo que nos dicen, la capacidad de razonar, la capacidad de calcular, la capacidad de planificar, la capacidad de organizar, la capacidad de detectar diferencias entre dos estímulos, la capacidad de mover las manos con movimientos aprendidos. Todos esos son los elementos que desaparecen en las demencias corticales. La demencia cortical se caracteriza por perder esas funciones. Y la demencia cortical es la demencia más frecuente, la demencia de Alzheimer. Esta es por sí sola la primera demencia de este planeta. Representa el 50 al 70% de los dementes. La demencia de Alzheimer siempre es una pregunta ultrabraga.
porque a lo largo de su evolución va a presentar sobre todo 3 conceptos que son bragas. 3 conceptos no bragas, hiperbragas, superbragas, recontrabragas. Estamos hablando de la afasia, de la praxia y de la agnosia. Si no sabéis afasia, praxia o agnosia, las cuotas suben al triple. Y lo digo en serio. Afasia es la incapacidad de manejar el lenguaje, la incapacidad de manejar un diccionario de términos que habíamos aprendido, la capacidad de manejar una gramática de términos que habíamos aprendido, la incapacidad de entender lo que nos dicen o de leer lo que escribimos, o incluso la capacidad sencillamente de hablar o de leer. No solo lenguaje hablado, es lenguaje escrito. El afásico va a aparecer en la mayoría de los trastornos neurológicos, en mayor o en menor medida, porque es muy difícil que haya lesiones puras, pero cuando aparece con los otros 2, siempre es Alzheimer. ¿Entendido? La praxia es la incapacidad de ejecutar movimientos aprendidos, no instintivos, que se hubieran aprendido previamente, sin que exista ninguna lesión nerviosa, ni motora ni sensitiva. Si yo tengo una lesión en el nervio que me impide mover la mano, no seré apráxico. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es habiendo entendido perfectamente lo que tengo que hacer. El apráxico sabe que le están pidiendo encender el hornillo de la cocina. Sabe cómo se hace, pero no es capaz de hacerlo. Esto es algo característico. En cambio, anda, te pega una hostia o se lleva la comida a la boca, sin ningún problema. Esos son movimientos instintivos. El apráxico simplemente pierde la capacidad de hacer cosas que ha aprendido a lo largo de su vida. Por ejemplo, vosotros, la secuencia de poneros unos guantes. Un apráxico sería aquel que intenta ponerse un guante y no se lo pone, acaba en la oreja. Un cirujano que no es capaz de hacer un nudo. O alguien que coge una pinza y no es capaz de pinzar ni de agarrar esa pinza. Eso es un apráxico. Y el agnósico, siempre hay que advertir, la anoxia siempre debería llevar un apellido. Porque la anoxia es la incapacidad de reconocer las sensaciones por un canal sensitivo. En el Alzheimer, esto es visual. No son capaces de reconocer los estímulos visuales a los que se enfrentan. Las caras que ven son iguales que el maletín. Pero al principio, al menos, son capaces de distinguir a las personas por su voz o por su tacto, pero no distinguen nada con la vista. Esto a veces se esconde, el lenguaje psiquiátrico, por desorientación visoespacial. En cuanto aparezca visual, están hablando de agnosia. La agnosia es como ser ciego, viendo perfectamente. ¿Entendido? Cuando aparecen los 3 elementos, estamos ante un Alzheimer. Desgraciadamente, los elementos no aparecen al principio. Aparecen cuando ya el Alzheimer está, por lo menos, moderado. Las demencias más importantes siempre son preguntadas en orden de aparición, en orden de frecuencia. Hay un montón de estudios sobre la prevalencia de la demencia. La demencia más frecuente siempre es el Alzheimer. Es el prototipo de demencia degenerativa primaria. No sabemos por qué todo el cerebro se atrofia. Hacemos un TAC y el tamaño de cerebro se ha reducido. El cerebro antes era así. Le hacemos el TAC cuando la persona ya está clínicamente evidente y su cerebro se ha reducido.
Por eso nunca se vería en una imagen parcial de un cerebro. Se vería en un TAC de toda la cabeza. Este Alzheimer es una enfermedad que puede aparecer a cualquier edad. Puede incluso aparecer en el primer año de vida. Lo que pasa es que recibe otros nombres. Porque para ser Alzheimer tenemos que haber perdido conductas o capacidades que hayamos aprendido anteriormente. La diferencia entre un demente y un retrasado mental es que hacen lo mismo, pero uno desarrolló la conducta que luego pierde y otro no lo llegó a hacer. Y el término demente es el que dio origen a la locura. Los dementes son los que hacen locuras, no son los esquizofrénicos. ¿Entendido? La demencia que prosigue en incidencia al Alzheimer es la demencia multiinfarto. Es solo la demencia más importante vascular, no es la única. La demencia multiinfarto es una demencia típicamente subcortical, una demencia que se caracteriza por síntomas parkinsonianos, que se caracteriza por pérdidas de movimiento, por convulsiones, por incontinencias, donde puede haber afectación verbal, pero no es continua, ¿vale? Y la tercera demencia es la demencia por cuerpos de Lewy, que hay mucha gente que dice que es más frecuente de lo normal. Algunos autores sostienen que está al nivel de la de Alzheimer, porque es una demencia que no está bien clasificada. Solo sabremos que es de Lewy cuando el paciente se muera, ¿vale? Por lo tanto, tenemos la demencia de cuerpos de Lewy que parece un Alzheimer y la demencia de cuerpos de Lewy que parece un Parkinson, porque en realidad la demencia de cuerpos de Lewy es una mezcla de Parkinson y Alzheimer, y aparecen los síntomas al mismo tiempo. Afecta al 20% de la población. ¿Entendido? Porque hay que advertir, la demencia no es un cuadro exclusivo de una persona. Tú puedes compaginar varias demencias, ¿vale? Y siempre hay que ser conscientes de que las demencias se dividen por etiología en 3 grupos. Tenemos demencias que no sabemos a qué se deben. Son las degenerativas. Fijaros todas las que hay. Y me he quedado corto. De aquí tenemos que saber las 3 primeras, la de Wilson, la de Parkinson y la de Huntington, todas. ¿Vale? Después tenemos las demencias vasculares, donde solo estudiamos habitualmente la demencia multiinfarto. Pero hay que saberse la demencia de Binswanger y demencias por un infarto aislado. ¿Vale? Por lo menos que te suene el nombre. Y después tenemos las demencias secundarias, que son preguntas de examen porque son las únicas que pueden ser reversibles. Y aquí tenemos, sobre todo, a las demencias carenciales. Se producen demencias carenciales con la tiamina, con la niacina y con el ácido fólico. Tiamina, niacina y ácido fólico, vitamina B1, B3 y B8. ¿Entendido? Se producen demencias alcohólicas por carencia de tiamina. Le llamamos síndrome de Wernicke-Korsakoff y ya las estudiamos. Y luego se producen demencias asociadas a la neurosífilis, sífilis cuaternaria, a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, versión humana y al SIDA. Pero luego aparecen demencias de todo tipo. La única situación que tenemos una persona que no habla, una persona que no se mueve, una persona que no identifica a quién le está llamando y no es demente, es el depresivo extremo. Por eso ese cuadro que parece una demencia, pero no es una demencia porque es reversible, estamos hablando de pseudodemencia. Esto es pregunta Braga.
La pseudodemencia es la depresión. Es el único cuadro que simula deterioros cognitivos y no tiene nada que ver con la demencia. ¿Comprendido? Por supuesto, siempre tendríamos que saber que la definición de demencia es 3 funciones cognitivas que están mal, ¿vale?, durante al menos 6 meses. Y el inicio de este deterioro se produce sin alteración de conciencia. ¿Vale? Cuando estamos borrachos tenemos 3 funciones cognitivas deterioradas. Pero apareció de golpe. Advierto, hay demencias que aparecen en 2 horas. ¿Vale? Una demencia traumática puede aparecer en 2 horas. Una demencia por un ACVA único puede aparecer en 3 horas. Pero borrachos no solemos estar 6 meses seguidos. Esta es la definición de demencia. ¿Entendido? Y debemos empezar a perder la costumbre de confundir demencia con pérdida de memoria a corto plazo. Porque pérdida de memoria a corto plazo es un síntoma de todos los dementes. No hay ninguno solo que no la tenga. Así que, cuando describimos el Alzheimer siempre nos sale, es una persona que se olvida de las cosas. Todos los dementes lo hacen. Todos. Porque lo que hay es un daño estructural, con causa o sin causa, de la corteza cerebral o de la corteza que se llama paleocórtex, que es el cerebro reptiliano. Es una lesión global del cerebro. ¿Entendido? Por eso está ahora en neurología. ¿Vale? Nos vemos el próximo día con este tema.